Buenos días, profe. Buenos días, buen día, Vania. Saludos a todos, buen día. Aquí más Lucía, Ashley, aquí más Antonella, Jersey. Saludos a todos, jóvenes. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Profe. A ver, Buenos días, se profe. ubica. Buen día, Hiromi, buen día, José, Yaret, Natalie, buen día. A ver, jóvenes, vamos a continuar con el curso de geometría. Estábamos trabajando en lo que es polígonos regulares. Vamos a hacer un breve repaso primero de la teoría, porque tenemos algunas formulitas que vamos a utilizar, ¿cierto? Lo vimos en la clase anterior, pero vamos a repasarlo ahora también. A ver, entonces, jóvenes, se ubican en su librito de geometría. Por acá tengo, a ver, ¿Qué página, profe? en la página, aquí está, a ver, esta es la página 11. A ver, tengo la página 11 yo acá, a ver, confirmen, a ver, polígonos regulares, las formulitas, para primero repasarlo. Sí, profesor. Yo la tengo hasta la 3. Ya, muy bien, listo. Ok, entonces repasamos los polígonos regulares. ¿En qué consisten los polígonos regulares? Recordando que un polígono regular es aquel polígono que tiene sus lados y sus ángulos iguales, ¿cierto? Lados y ángulos iguales. Y acá nos acordamos del triángulo equilátero primero. Y acá tenemos algunos elementos. El triángulo equilátero se caracteriza porque sus tres lados y sus tres ángulos son iguales. Y cuando ven en una figurita L sub 3, como vemos acá, mira, L sub 3, se refiere a quién? Al triángulo equilátero. Cuando ven por acá un lado que es L sub 3, se refiere al triángulo equilátero. Ahora, si tienen L sub 3, su arco correspondiente, el arco que va detrás de esta cuerda L sub 3, ¿cierto? Siempre vale 120. ¿Y cómo se calcula ese arco? Recordando, se calcula dividiendo la vuelta, que es 360, entre 3, obtengo por acá 120. ¿Listo? Y luego, esa longitud que es L sub 3, también se puede calcular con la siguiente relación. L sub 3 es igual al radio, atentos, atentos, al radio de esa circunferencia multiplicado por raíz de 3. Y su apotema, profesor, ¿qué es el apotema? El apotema es la distancia del centro perpendicularmente a uno de los lados. Ese apotema se calcula dividiendo el radio entre 2. Estas son las formulitas para cada polígono regular. ¿Está bien? Y para el cuadrado, repasamos algo más todavía. L sub 4, ¿cierto? Corresponde al cuadrado. ¿Cómo se calcula su arco correspondiente? Su arco correspondiente se calcula dividiendo la vuelta 360 entre 4. ¿Cuánto me da? Aquí está el arco, 90. ¿Está bien? Y por acá tenemos el ángulo central también. Luego, para calcular la longitud L sub 4, se multiplica ¿quién? El radio de esa circunferencia por raíz de 2. Y su apotema, que es la distancia del centro perpendicular a uno de sus lados, este apotema se coloca AP4 porque corresponde al polígono de 4 lados. Este apotema se calcula multiplicando R, el radio, por raíz de 2, dividido entre 2. ¿Está bien? Estamos repasando las formulitas para aplicarlo. Y en el hexágono regular, ese arco correspondiente a L sub 6, porque L sub 6 es del hexágono regular. Ese arco se calcula dividiendo también la vuelta entre 6, o sea, 360 entre 6 me dio 60. Ahí está el arco. Entonces, cuando veas L sub 6, su arco correspondiente es 60. Lo mismo que el ángulo central. Y para el hexágono, esa L sub 6 tiene la misma longitud que ¿quién? Que el radio. Aquí está, mira, L sub 6 es igual al radio. Y el apotema, ese apotema se calcula multiplicando el radio por raíz de 3 sobre 2. ¿Listo? Muy bien. Recordado eso, ya conforme desarrollemos cada problema de polígonos regulares, vamos a rescatar las formulitas para que se puedan acordar. Habíamos desarrollado el problema 1 y 2, ¿cierto? Hasta el número 3, perdón. ¿Listo? Pasamos al 4 entonces. Ahí está, problema 4. Aquí nos ubicamos, jóvenes. Listo. A ver, entonces, profesor, me pide calcular en el problema número 4 OM. ¿Dónde está OM? Vamos a buscarlo. A ver, atentos acá. Vamos a buscar el segmento OM. Vamos a ubicarlo. Este pedacito, mira, OM sería X. Acá le voy a colocar. ¿Está bien? OM me pide calcular. Y me dice de que el arco, aquí es el arco AB vale 240. ¿Dónde está ese arco, profesor? Aquí, mira. Como es 240 es casi la vuelta. O sea, debe ser todo esto. Todo esto que está por acá atrás, mira, todo este arco
sería el arco AB. Y ese arco me dice que ¿vale cuánto, profesor? 240 grados. Muy bien. Pero como ustedes saben que la vuelta de la circunferencia es 360. Entonces, 120. profesor, por deducción, este arco que vemos por acá, este arco que estoy pintándolo de fucsia, ahí está, 120. valdría 120. Ah, ya, profesor, muy bien, 120 grados vale ese arco. Por diferencia, ¿cierto? Lo que le falta para la vuelta, que es 360. Muy bien. Me da como dato el radio también, que vale 4. Este radio de acá vale 4. Listo. Seguimos entonces. A ver, profesor, yo me acuerdo de que si uno el centro de la circunferencia, atentos acá, mira, el centro de la circunferencia, con un punto en la circunferencia, ¿cómo se le llama este segmento? ¿O ve qué segmento? ¿Cómo se le llama este segmento? A ver, ¿se acuerdan? Radio. Radio, muy bien. Eso es radio, profesor. Muy bien. Y si uno el Vale 4. centro también con el punto A, también es radio. ¿Y cuánto valen esos radios? ¿Esos radios valen? 4. 4, profesor. Claro, porque aquí me dio el dato. Mira, este radio vale 4, este también es radio, vale 4, este también es radio, debe valer 4. Muy bien, hasta ahí vamos completando la figurita. Ahora miren, este angulito que voy a marcar de verde, mira, este angulito de verde que voy a marcar, observa, este angulito de acá. ¿Qué tipo de ángulo en la circunferencia es? ¿Qué tipo de ángulo en la circunferencia es? A ver. 45, 45. A ver. Cuando les digo qué tipo de ángulo, ¿a cuál me refiero, profesor? Ángulo interior, ángulo exterior, ángulo central, ángulo inscrito. ¿Qué tipo de ángulo en la circunferencia es? Lo vimos el bimestre pasado. Profesor, no me acuerdo. Ah, te hago acordar entonces. Es un ángulo, profesor, sale del centro. Entonces debe ser un ángulo central. Es un ángulo central, profesor. Muy bien. Ojo, para que te acuerdes por acá, mira, ojo. ¿Cómo era un ángulo central y cuál era su propiedad, profesor, del ángulo central? Te hago acordar por acá, tengo mi circunferencia, ¿y cómo era el ángulo central? El ángulo central se traza obviamente del centro, aquí formado por dos radios, ahí está, mira, este es el ángulo central. ¿Y cuál era la relación o propiedad, profesor, en el ángulo central? Ajá, el ángulo central, aquí voy a colocar de repente alfa, tiene la misma medida que su arco opuesto, o sea, este arco que va al frente también debe valer alfa. Esa es la propiedad, profesor, para el ángulo central. Ahí está el ojo. Entonces, profesor, si hemos dicho de que este ángulo de verde es un ángulo central, tiene la misma medida que su arco. ¿Cuánto vale el arco de este ángulo central? ¿Cuánto valdría entonces el ángulo central si tiene la misma medida que su arco? ¿Dónde está el arco, profesor? Al frente. Aquí está, mira, ¿de cuánto vale su arco? Su arco vale 120. Entonces el ángulo central también debe valer 120. Claro, también debe valer 120, profesor, es un ángulo central, tiene la misma medida. Entonces todo esto vale 120. Muy bien, ya lo sabemos. Profesor, pero aquí se ha trazado una altura, mira. Al trazar una altura en este triangulito que ves aquí, mira, ABO, ¿cierto? Y es un triángulo isósceles, para que lo puedas identificar. Mira el triangulito AOB. Ese triangulito, te das cuenta que tiene dos lados iguales. Es un triángulo isósceles, profesor, muy bien. Y en el triángulo isósceles, cuando trazas una altura, divide o se divide en dos partes iguales. Atento, miren. O sea, profesor, estos dos pedacitos van a ser iguales. Así es. Pero también los ángulos. Entonces, si todo vale 120, ¿cuánto valdría cada angulito? Si todo vale 120, ¿cuánto valdría cada angulito? Valdría la mitad. ¿Y cuánto es la mitad de 120? La mitad sería 60 por aquí, claro, y 60 por acá también. Pero a mí me interesa esto de acá, este triangulito. Y ese triangulito lo voy a sacar acá, para que lo puedas identificar mejor. Profesor, lo saco, aquí está, mira, voy a dibujarlo así, aproximadamente, tal y como está en la circunferencia. Lo saco por acá. Aquí vale 90 grados. Mira, esto de acá es X, aquí vale 4, y este angulito vale 60, ¿cierto? Mira, ahí está. Profesor, veo que es un notable. Así es. Es el notable de 60 y... 60 y, ¿cuánto será? 30. 30. Notable 60 y 30. Ah, ya, profesor, entonces ya lo puedo sacar, man. Ya puedo calcular el valor de X. ¿Cómo? ¿Te acuerdas? En el notable 30 y 60. A 30 se opone X. A 90, ¿cuánto se opondrá? ¿Te acuerdas del notable 30 y 60? Profesor, no me acuerdo. Otro ojo por acá, mira.
Ahí está. El notable de 30 grados y 60. En el notable 30 y 60, a 30 se opone a 90 se opone el doble, 2a, y a 60 se opone a raíz de 3. Ah, ya, profesor, muy bien. Eso es lo que vamos a usar. ¿Cómo? Atento, mira. A 30 se opone a, entonces aquí debe ser a. A sería igual a ¿quién? A x, ¿cierto? A 90, ¿cuánto se opone en el notable, profesor 90? A 90 se opone 2a. 2a debe ser igual a ¿quién? 2a debe ser igual a 4. Y a 60 se opone a raíz de 3. Pero con los datos anteriores ya puedo hallar x. Por supuesto, profesor, mira, aquí, ¿qué tenemos? 2a es igual a 4. ¿Cuánto valdría a? Lo conocemos ahí, mira, ¿cuánto valdría a? A valdría, ya 2. lo tienes, 2. Si a vale 2, por lo tanto, ¿cuánto vale x? Ya lo tienes. ¿Cuánto valdría x? Profesor, ¿dónde está x? Acá está, mira, ve. ¿Cuánto vale x? ¿X es igual a quién? X es igual a A. Vale, ¿Y A cuánto vale? A vale 2, claro. Si X es igual a A y A vale 2, X también debe valer 2. Ahí está, y es lo que me pedía, ¿cierto? Hemos completado en ese triángulo, esa figurita, el triángulo notable. Como habíamos dicho que todo este arco de acá atrás vale 240 por el dato, y la diferencia acá sería 120, ese arco lo que falta para la vuelta, trazamos dos radios, OB y OA son radios, que vale 4 cada uno, y aquí veo una altura. Ok, entonces todos angulitos se van a dividir en partes iguales. ¿Y cuánto vale este ángulo, profesor? Como es un ángulo central, tiene la misma medida que el arco que vale 120. Entonces acá también debe ser 120. Pero como todo es 120 y se dividen acá en ángulos igualitos, porque es un triángulo isósceles, cada uno va a valer la mitad. Como todo valía 120, acá debe ser 60 y por acá también 60. Y este triangulito de acá lo he sacado, mira, ahí está. Por acá vale 60, aquí es X y esto vale 4. Y es el notable de 60 y 30. Y me acuerdo que a 60 se opone a 90 se opone 2a y a 60 se opone a raíz de 3. Y aplico entonces la resolución en el notable. Como aquí vale 2a y aquí está 4, se iguala. 2a es igual a 4, a valdría 2, porque el 2 pasa a dividir a 4. Y como x es igual a a, entonces x es igual a vale 2. Por lo tanto, x también debe valer 2. Y ahí tenemos la solución al problema número 4. ¿Está bien? Listo, me paso al problema número 5. El problema número 5, me doy cuenta de que x, revisen, x, ¿qué tipo de ángulo en la circunferencia es? Profesor, ¿qué tipo de ángulo es x en la circunferencia? Profesor, inscrito, ajá, inscrito. Profesor, no me acuerdo. A ver, te hago acordar un poquito siempre, colocando los ojos por acá. Cuando tienes una circunferencia y tiene dos cuerdas de un mismo punto, así, por ejemplo, así, una cuerda y por acá otra cuerda. Pero esas cuerdas son del mismo punto. ¿Está bien? Si son las cuerdas del mismo punto, estamos hablando de ¿qué? De un ángulo inscrito. Este sería el ángulo inscrito. Vamos a ponerle alfa. Si es un ángulo inscrito, su correspondiente arco, o sea, el arco que va al frente, este arco debe valer ¿cuánto? El doble. Si acá vale alfa y es un ángulo inscrito, esto debe valer el doble. El doble sería 2 alfa. ¿Está bien? Esto es para el ángulo inscrito. Acá lo noto para que lo tengan en mente. Inscrito. Ahí está. Esa es la propiedad para el ángulo inscrito. El anterior era el ángulo central. Ángulo central. Muy bien. Así para recordar a los ángulos. Muy bien, profesor. Entonces acá veo algo. Mira. X es un ángulo inscrito. Si es un ángulo inscrito, ¿cuánto valdría su arco que va al frente? ¿Cuánto valdría su arco que va al frente? El doble, ¿cierto? Vale el doble. ¿Dónde está ese arco, profesor? Mira, si acá está el ángulo X, todo esto es el arco, mira, ve. Desde aquí, toda esta curvita, hasta donde termina el otro lado del ángulo. Hasta acá. Claro, debe valer el doble, profesor. 2x. Listo, ya con eso he reconocido el ángulo inscrito. El arco vale 2x. Ahora, profesor, ¿y los polígonos regulares dónde están? Aquí está, mira, ve. Esto es L sub 5, mira, ¿te acuerdas? L sub 5. 72. ¿Cuánto valdría su correspondiente arco? Este arco que va detrás
debe valer ¿cuánto? 360 dividido entre 5. 5. 360 entre 2. 5 sería 72. Ah, ya, profesor, este arco vale 72. Muy bien. ¿Cómo se obtuvo? ¿Te acuerdas? La vuelta entre el número de lados. 360 entre 5, 72. Por el otro lado, L sub 8. 45. Profesor, L sub 8 corresponde al polígono regular de 8 lados. Ok, ¿cuánto valdría su arco? Este arco vale la vuelta entre 8. 360 entre 8, muy bien, ya me dijo su compañero, 45. Acá afuera voy a colocar 45. Muy bien. ¿Y qué hago ahora, profesor? Formamos la ecuación. A mí me pide hallar X. A ver, todo este arco de rojo, ¿cuánto vale? El arco de rojo vale 2X. Claro, 2X. ¿Cierto? Pero me doy cuenta que todo ese arco de rojo también viene a ser la suma de los arcos de azul. ¿Cierto o no, mira, ve? Claro, profesor. O sea, 2X es igual a 72 más 2X debe ser igual, claro, a 72 grados más 45. Claro, profesor, muy bien, ahí está. Es la suma, porque los son corresponden al mismo arco, por eso es que formó la ecuación de la igualdad ahí. 2X es igual, lo sumas, ¿y cuánto salió? 117. Lo divides entre 2 y te va a salir el valor de X. ¿Cuánto sale? A ver. Sale un número decimal. Decimal. ¿Cuánto? Divídelo. Y acá tenemos, a ver, acá tenemos las claves. 58.5. Ajá, ahí está, muy bien. Saldría 58,5. Muy bien, claro, ahí está. Entonces por acá nos saldría 5, claro, porque en la mitad de 17 es 8,5, en la mitad de 100 es 50, 50 más 8,5 sería 58,5. Listo. Ahí tenemos la solución del problema número 5. Recordando el ángulo central, el ángulo inscrito, ¿cierto? Y la propiedad que se cumple para ellos, que ya lo hemos visto, ¿cierto? El tema de circunferencia el bimestre pasado, ángulos en la circunferencia y también las propiedades. Y también, como siempre, los triángulos, rectángulos notables que siempre se están usando tanto en geometría, trigonometría y también en física se utilizan dichos triángulos, rectángulos notables. Muy bien, completen hasta ahí, pasamos al problema número 6. Siempre anotando también los ojos, las flechitas que se colocan para poder identificar qué se está usando, ¿cierto? Ahí vemos los tipos de ángulos en la circunferencia y también los triángulos, rectángulos notables. Y también los polígonos regulares. Aquí hemos visto polígono regular de L sub 5 y L sub 8. Si tienen esto, para calcular su arco, simplemente se divide la vuelta, 360 entre 5, me sale el arco 72. 360 entre 8, me sale el arco 45. Y como los arcos son iguales, los igualo para poder hallar el valor de X. Muy bien. Me paso entonces, ahora sí, ya me confirman ahí. 4 y 5 ya está el problema resuelto. Nos pasamos al problema 6. Muy bien, Alexander, ya te vi. A ver, ¿cómo vamos los demás? ¿Cómo vamos, Camila? ¿Completamos ya? Ah, listo. A ver, listo, ahí los veo. Ya, muy bien, Alexa, ya te vi. A ver, ¿cómo vamos los demás? Diego, ¿cómo vamos, Diego? José. ¿Completamos ya? Listo. Muy bien, Antonella, ¿completamos ya? Natalie. Muy bien, Romina, ya te vi. Listo. Seguimos entonces. Ahora sí, Yaret, ¿completamos ya? Muy bien, Dafne. Pasamos al problema 6. Ahora sí lo subo. Listo, ahí está. Muy bien. Pasamos al problema número 6 y 7. Acá estamos. A ver, un poquito lo bajo. Vamos a dibujar acá. Un poquito de espacio. Listo. Ya. Problema número 6. Borramos todo. Listo. En el problema número 6 me dice calcular el apotema de un triángulo equilátero, inscrito en una circunferencia de radio 6. A ver, me dice calcular el apotema de un triángulo equilátero inscrito. ¿Qué cosa quiere decir inscrito? Que el triángulo equilátero está dibujado dentro de una circunferencia. ¿Está bien? Vamos a dibujar entonces primero la circunferencia. A ver, por acá dibujo la circunferencia.
aproximadamente, aquí está, ¿listo? Y dentro me dice que hay un triángulo equilátero, porque el triángulo equilátero está inscrito. Lo dibujamos así aproximadamente, aquí tengo el triángulo equilátero, muy bien. Listo, acá lo tenemos. Ahí está. Me dice calcular el apotema, pero ¿cuál era el apotema? ¿Nos acordamos? ¿Cómo era el apotema, profesor? El apotema es aquel segmento que sale del centro de la circunferencia, del centro, ¿cierto? Perpendicularmente a uno de sus lados. ¿A dónde, profesor? A cualquier lado, pero lo voy a trazar aquí, mira, del centro, perpendicularmente a uno de sus lados. Aquí. Este segmento que he trazado, ¿cierto? Formando 90 grados porque es perpendicular, viene a ser el apotema. Eso es lo que me pide calcular. ¿Está bien? Acá le voy a poner entonces, ¿cierto? Mi incógnita. X puedo colocarle. No hay problema, coloco apotema o X, es lo mismo. ¿Está bien? Aquí me pide calcular ese segmento, ese apotema. Y colocando acá de que X viene a ser, ¿qué cosa? El apotema. AP3. Apotema porque es el triángulo equilátero. ¿Listo? Y me dice que el radio es la distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia. Ese es el radio. Y ese radio me dice que vale 6. Listo. Ahí está. Pero si tú revisas tus formulitas, ¿cómo calculamos el apotema? ¿Cómo calculamos el apotema en un triángulo equilátero? Profesor, no me acuerdo. Ajá. El apotema, para que te acuerdes, miren, el apotema en un triángulo equilátero, voy a subirlo acá, mira, aquí está, mira. El apotema se calcula simplemente dividiendo, acá está, mira, acá está tapando un poquito, acá está, mira, para un triángulo equilátero, ahí está. Este es el triángulo equilátero. El apotema, ¿cómo se calcula, profesor? Dividiendo el radio entre 2, ¿cierto? El apotema se calcula dividiendo el radio entre 2. Ah, ya, profesor, entonces sale súper fácil, claro. El apotema, acá lo tengo, miren, ya lo tengo. Entonces me pide calcular el apotema en un triángulo equilátero, por acá, ese apotema AP3, simplemente se calcula dividiendo, ¿quién? El radio entre 2, ¿cierto? El radio entre 2. ¿Tienes el radio o no? Ya lo tienes. El radio vale 6, profesor, 6 entre 2, súper fácil. 6 entre 2, entonces el apotema simplemente valdría 3 metros. Ahí está. Aplicando formulita para poder calcular el apotema. ¿Está bien? El apotema. Profesor, pero si son muchas fórmulas, atentos. Una forma o otra forma de poder resolver y calcular esos valores es aplicando lo siguiente. A ver. Vamos a verlo mejor de esta manera, porque ese es el uso de los triángulos rectángulos notables. Y ustedes tienen que acostumbrarse ya a usar esos notables de la siguiente manera. A ver, jóvenes. Ustedes se acuerdan, aquí lo vemos en esta figurita, ustedes se acuerdan de algo. Como es un polígono regular, en este caso es L3 del triángulo equilátero, ¿cierto? Me acuerdo yo, si uno el centro de la circunferencia con un punto en la circunferencia, esto es un radio. Ahí está, radio, ¿cierto? Muy bien. Profesor, pero aquí también veo algo. Este ángulo, para que se acuerden ustedes, ¿cuánto vale este ángulo de acá? Este es un ángulo inscrito, profesor, este es un ángulo inscrito. Mira, es un ángulo inscrito. ¿Cuánto vale este arco? Les hago acordar, a ver. Este arco viene a ser de L3. ¿Cuánto vale ese arco, jóvenes? ¿Cuánto vale ese arco? A ver, ¿cuánto vale ese arco? ¿Se acuerdan? Este es L3. ¿Cuánto vale el largo que va detrás? Si es L3, su arco debe valer 120. 120. Muy bien. 120. Claro, 120 grados, profesor. Muy bien. Si estos 120 grados, profesor, este ángulo es un ángulo inscrito. Y el ángulo inscrito vale la mitad. Si el arco vale 120, hacia adentro vale la mitad. ¿Cierto? Vale la mitad, profesor, claro. Si esto es 120, este ángulo valdrá ¿cuánto? ¿Cuánto es la mitad de 120? Sería 60, profesor, 60. Y como tracé un radio, si todo esto es 60, acá se forma 30 y acá también debe ser 30. Listo, profesor, con esto lo saco. Mira, este triangulito que ves acá, por acá lo voy a sacar. Mira, este triangulito. Ahí está. Triángulo rectángulo notable. Esto de acá es X. Mira, esto de acá vale 30 grados. Y esto de acá es el radio. Mira, esto de acá es el radio que vale 6, ¿cierto? 6. Listo, y acá también sale. Mira, una vez que tienes el triangulito, una vez que tienes ese triangulito, a ver,